lo que le llamó la atención de Pablo, de la vida de Timoteo, era que no era un hombre que necesitaba estar en un puesto, no era un hombre que necesitaba ser líder de algo, él ya era conocido en realidadmente por su gran servicio. Por eso es que el apóstol Pablo se llama en- a él y a Timoteo siervos de Jesucristo. Lo primero que puedo notar en este pasaje es que el apóstol Pablo y Timoteo se dirigen a la iglesia no como líderes, no se dirigen como apóstol, ni tampoco como personas de prominencia. Ellos utilizan una palabra que dice siervos. Lo primero que podemos notar entonces en esta carta del gozo es que no importa el cargo que tú tengas, no importa en realidadmente quién eres ni qué has hecho. Lo que hace grande el ser humano es el servicio hacia los demás, es el servicio a Jesucristo. Tal como lo dice el Evangelio de Judas, no Judas Iscariote, sino Judas, el hermano de Jesús, que uno solo es libre cuando es esclavo de Cristo. Solo cuando uno se entrega al control de Jesús, en verdadmente uno llega a ser libre, en verdad. Así que lo primero que vemos aquí es que los hombres de Dios, los servidores de Dios siempre se presentan con una identidad de humildad. Para Pablo y Timoteo, la presentación más grande que podrían hacerse no era de los grandes líderes, no era de los fundadores de la iglesia de Filipo, tampoco era como el gran apóstol. El título más grande y más honorable que Pablo utiliza a los filipenses es: nosotros somos sus servidores. Ya mismo, el Señor Jesús mismo nos enseñó que hay mucho más dicha en dar que recibir, en realidad. ¿Quieres que tu corazón sienta más gozo? Aprendamos a dar más que recibir. Siempre queremos que nos den consejo, que nos animen, que esto. Pero la palabra del Señor dice que uno encuentra más gozo cuando da, cuando saca, va sacando, cuando entrega. ¿Quieres ser importante? ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? El que quiere ser el primero y más importante tendrá que ser el último. En el cristianismo no existe lugares importantes, solo servidores que ayudan y son de utilidad para Dios en realidad. Entonces, antes de que Pablo conociera a Jesucristo, Pablo era un orgulloso fariseo. Él era una persona que se jactaba de ser de los fariseos más especiales, de los estudiados, más especiales, de los líderes estudiados bajo los pies de Gamaliel. Pero cuando conoció a Cristo, él lo dice: todo lo que he conseguido lo considero como basura, con tal de llegar a la presencia de Jesucristo. En realidadmente, el ejemplo más grande que nos entrega Pablo y Timoteo a la iglesia es que debemos aprender a ser personas humildes. Unas, pero el Señor nos enseñó que el que tiene más autoridad y el que tiene más fortaleza y el que tiene más dominio es el que tiene la capacidad para servir a otras personas. ¿Qué les parece? Entonces, mire, en este pasaje tan simple, pero la gran capacidad de un siervo de Jesucristo, porque todos queremos ser servidores de Jesucristo, pero ¿qué significa eso? Bueno, primero es que un servidor de Jesucristo es una persona que sirve humildemente. Jamás vas a encontrar a alguien que se llame servidor y no esté sirviendo, ¿no es cierto? Es como, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se sirve a Jesús? ¿Cómo se da el honor a Cristo? La primera forma es primero siendo humilde. No necesitas presentarte como el que tiene talento o el que hace las cosas bien. Ni siquiera Pablo y Timoteo se presentaban como los grandes líderes, sino se presentaban como quienes. Ahora, tampoco es, el apóstol Pablo dice que nadie tenga el concepto más alto de que deba tener, ni tampoco el menos. Tampoco es para andarte humillando a la gente, sino el concepto que deba de tener. O sea, lo que eres, eres y listo. No hay por qué estarlo mencionando a los demás. La otra cuestión que vemos acá es que el apóstol Pablo se presenta como un servidor humilde a Jesucristo.
Pero la segunda cosa es que Pablo dice que agradece a todos los santos en Cristo que estaban en Jesús. ¿Qué significa eso? De que un verdadero servidor de Jesucristo siempre está al servicio de su iglesia. Ellos les dicen a los santos que están en Filipos, gracia y paz con los obispos. Tanto el apóstol Pablo como Timoteo se debían a la iglesia de los filipenses. Han conocido gente que quiere servir a Jesús solo, ¿no? Solo, sin una iglesia, sin nada. Quieren, dice, bueno, yo sirvo a Dios de corazón, en la casa, en todo lado. No necesito ir a la iglesia para servir a Jesús. No, Pablo no era de esas personas, ni tampoco Timoteo. Pablo y Timoteo sabían que el servicio a Dios tenía que ser reflejado al servicio a su comunidad, a la iglesia. Nadie que quiere volver a Dios puede alejarse de la iglesia. Hay gente que suele decir, no, mira, lo que pasa es que yo por el momento estoy alejado de la iglesia, pero de Dios no me he alejado. Eso es imposible. La iglesia y Jesucristo son uno solo. En Romanos dice que la iglesia es el cuerpo visible de Cristo en todos sus miembros. Por tanto, si uno quiere ser un servidor de Jesucristo, tiene que ser una persona que trata en humildad de servir a Jesús, pero también debe ser una persona que sirve en humildad a su comunidad, a la familia. Es como querer jugar fútbol solito. Por más bueno que seas, no vas a poder contra los 11. Es interesante que cuando el apóstol Pablo en Hechos 16 dice que él está yendo a predicar y el Señor le da una visión y le dice, Pablo, hay un hombre que está orando que vayan a predicar. Y el apóstol Pablo, bajo guiado del Espíritu Santo, él estaba yéndose a un lugar a predicar y el Espíritu le dice, no te vas para allá, te vas para este lado. Y eso es muy interesante porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas de Dios. Creo que una de las cosas más peligrosas que un siervo de Dios tiene que siempre estar así titubeando como ti, es creer que a veces lo que estamos haciendo estar al 100% de que es la obra de Dios y muchas veces no puede ser así. Por más bondadoso que quieras tener tu corazón y Dios le dice, te vas para allá. Y cuando Él llega, le predica a ese hombre y la palabra dice que se convierte, ¿no? El hombre. De esa manera va surgiendo una iglesia en la iglesia de Filipenses. Queridas hermanas, mis queridos hermanos, ustedes pueden ser, si quieren ser servidoras de Cristo, deben ser servidoras de la iglesia, porque Dios se debió a la iglesia, Él se sacrificó por la iglesia. Y de la misma manera, si Dios se sacrificó por la iglesia, nosotros debemos sacrificarnos por la iglesia. El servicio que Pablo daba a la iglesia, primero tuvo tres facetas. La una era que Pablo servía a la iglesia porque estaba agradecido con Dios. Cuando alguien quiere hacer algo y quiere hacerlo algo bien, solo lo va a hacer por agradecimiento. Siempre el acto de servicio, la grandeza del servicio de Pablo y Timoteo, es que no tenían por qué hacerlo. No tenían por qué hacerlo, no tenían obligación de hacerlo, pero su corazón estaba agradecido con Dios, lo que había hecho con su vida, que tenían que hacer lo mismo con los demás. Muchas veces no tenemos por qué hacerlo, porque cuando uno quiere hacerlo algo con agradecimiento, no te importa la consecuencia. Que el que tiene la valentía para servir, tiene que estar listo para recibir la ingratitud de la gente. Si tú eres de esas personas que quiere hacer algo, tienes que estar listo que no esperas recibir nada de nadie. Porque en el momento que tú esperas recibir algo de los otros, un gracias. Cuando alguien sirve por agradecimiento, no hay que estarle diciendo vendrás. Oye, ya es hora. No hay que estarle diciendo eso. Uno va porque está agradecido por lo que Dios ha hecho, por lo que la iglesia ha hecho. Y cuando nosotros hablamos de un servidor, la palabra servidor es esclavo. Un esclavo
era alguien que no tenía derechos, sino el derecho de él era el derecho de su amo. Un esclavo no podía decidir para sí mismo, era su dueño el que decía a dónde ibas, qué comías y qué hacías. Entonces, cuando Pablo y Timoteo se declaran siervos de Jesucristo, lo que están diciendo es que ellos no tienen opción de escoger para su vida, sino toda su vida se debe a lo que Dios desea de ellos. Entonces, para llegar a ser un siervo de Jesucristo, es algo, sí que requiere mucha entrega a Dios, porque todos tenemos proyectos, ¿no? Quiero graduarme, quiero tener este negocio, quiero tener mi casa y quiero tener mi profesión. Entonces, nosotros dirigimos nuestras vidas, a dónde queremos ir y qué queremos hacer. Pero cuando nosotros entregamos y nos volvemos siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo, ya no son nuestras metas, ya no son nuestras misiones, nuestros proyectos. Ahora es la meta de Dios la que define nuestra vida. Entonces, todo lo que yo voy haciendo, mi familia, mis proyectos, mis empresas, tienen que irse adaptando a la misión de Jesucristo. Alguien que no es siervo de Jesucristo, no pasa eso. Él sigue su proyecto, su carrera, su misión, y de vez en cuando hacemos algo para Dios. Pero quiero decirles algo, Dios siempre es fiel con aquellos que sirven, porque si, aunque el siervo declaraba total lealtad y la vida a su amo, hay algo que el amo tenía que darle, y no era porque tenía obligación, pero sí era un sentimiento de reciprocidad, que era que tenía que alimentarlo y cuidarlo. Así que, mis queridos hermanos, el servicio a Jesucristo, al igual que Pablo y Timoteo nos enseñan, que debe ser un corazón humilde, un corazón que, como dice él, siervos, dice, no, no son los líderes, no son la más. Segundo, deben tener un corazón entregado a Dios por agradecimiento en realidad. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Más atrás, si estaban en Filipenses, se van para atrás. Dice en Romanos capítulo 12, 1, así que hermanos, yo les ruego que por las misericordias de Dios se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es el verdadero culto que Dios quiere. Entonces Pablo está diciendo que es la vida que hay que entregarse al cuerpo. Si alguien dice, ¿cuál es el culto más importante a que debo asistir? ¿Será el culto de mujeres, el culto de damas, el culto de chicas, el culto de los hombres, el culto de oración? ¿Cuál es el culto más importante? Aquí está el apóstol. El apóstol dice que el culto más importante es aquel que tú lo reflejas todos los días en tu casa, cuando lo reflejas con tu esposa, con tu familia, en tu trabajo. Ese es el verdadero culto, tu vida, entregar tu vida al servicio de Dios con un corazón agradecido en realidadmente. Alguien que no sabe lo que es la gratitud, difícilmente va a poder ser fiel a Jesucristo, porque lo que mantiene la fidelidad a Cristo es la gratitud. Pero si tú sigues a Jesucristo por lo que Dios te da, por lo que Dios te ofrece, un día vas a entender de que ciertas cosas no hay, ciertas cosas se van a ir. ¿Y ahí qué es lo que va a quedar? ¿Resentimiento? A Jesús cuenta el Evangelio que un momento le siguieron más de 5,000 personas en un día, porque Jesús iba sanando, iba ayudándoles, y de repente Jesús se dio cuenta. Y la palabra dice que él se dio cuenta que le seguían por las sanaciones. Y Jesús dejó de sanar. Y cuando Jesús dejó de sanar, la gente comenzó a irse. Tanto así que la palabra enseña que se fueron toditos. Ni siquiera uno quedó. Que quedaron los 12 apóstoles, a tal punto de que Pedro le dice, Señor, la gente se está yendo. Y Jesús les dice, si quieren vosotros también pueden irse con ellos. Jamás Jesús va a retener a la gente. Jamás, en realidad. ¿Quiere irse? Váyase, hermano. Vaya, ahí está la puerta. Le despedimos con honores. Pero si Dios ha cambiado su corazón y Dios quiere cambiarle de verdad, Él mismo lo va a traer. No necesita de un ser humano. Vamos a aprender agradecimientos. Filipenses dice que todo lo que hagáis, hacedlo con acción de gracias. Y tercero,
En este texto, cuando Pablo dice siervos de Jesucristo, no solo está demostrando que un siervo tiene que tener una actitud de humildad, nunca debe creerse superior a los demás. Segundo, un siervo de Jesucristo debe de tener un corazón que sirve a su iglesia, pero por gratitud. Nunca, no hay otra manera de servir a la iglesia si no es porque estás agradecido con Dios. Vamos a la iglesia. ¿Alguien te invitó a la iglesia hoy día? Bueno, algún día puede haber sido por presión, puede haber sido por otro, pero un día tienes que venir tú sola. Un día tienes que venir tú sola y decir, oye, ¿a dónde vas? A la iglesia. ¿Y cómo así vas a la iglesia? Porque quiero dar gracias a Dios, en realidad, lo que Él ha hecho conmigo. Hay que venir con gratitud porque lo que no hace con gratitud, en realidad, es muy complicado. Y tercero, el apóstol Pablo va a enseñar en la carta de los Filipenses que un siervo de Jesucristo siempre, a pesar de las circunstancias, siempre sirve con gozo. Y eso es algo que ya hemos venido aprendiendo, las razones, las demás. Ahora, hay que tener en cuenta, gozo no es lo mismo que felicidad. La felicidad es una respuesta emocional que tiene el hombre a las circunstancias. La tribulación, Cristo ha mostrado gozo en él. Entonces, la felicidad depende de las circunstancias. Te pasa algo bueno, estás feliz. Te pasa algo malo, estás triste. Pero el gozo no. Tú puedes estar triste y estar gozoso. Porque el gozo no depende de las circunstancias, sino el gozo depende de quién tienes, a Jesucristo. Quiero decirles algo a todos los servidores de Jesús y a todos los que quieren ser siervos de Jesucristo, que el método de Jesús para convertir una mujer y un hombre de gozo siempre va a ser a través del sufrimiento. Así que es imposible llegar a ser una mujer de gozo y un hombre de gozo sin pasar por el fuego. Es imposible, porque solo aquellos que ya han pasado, por ejemplo, usted cuando va con un hermano que viene tristón porque algo le ha pasado, y usted ya vivió eso, hasta sufrió peor de eso. Entonces usted siente el corazón de que ya ha pasado. Y es más, hay pruebas que ustedes están viviendo hoy que son duras, pero no son tan duras como otras que ha vivido y que nadie lo sabe. Saber que la mayoría de mujeres, siempre cuando me cuentan que no viven alegres, felices y esto, siempre atrás ha habido una vida de maltrato, de engaños, de abusos. Y a veces uno ve a la mujer y le ve media extraña, pero uno no sabe lo que atrás está viviendo. Ay, tú eres fría, le dice el hombre. Pero fue una mujer que tuvo que aprender a salir adelante, que un padre que nunca la abrazó, es más, que tal vez no tuvo ni papá, que tuvo que salir adelante todos los días, ayudar a su mami a llevar las cosas. O un hombre igual, dice, tú eres duro. Tal vez un hombre que igual supo que aprender a trabajar, donde que tuvo que salir. Y a veces siempre juzgamos el gozo de las personas, pero sin conocer la historia que en realidad vivieron. Por eso no hay nada más bonito de que hay que aprender a disfrutar en el sufrimiento. Yo creo que un noviazgo, una institución que no aprende a disfrutar también de su familia en los momentos difíciles, muy difícil va a poder salir adelante. Es fácil reír cuando estamos. Yo quiero decirles algo, y como hermanos de esta iglesia también, debemos aprender a gozarnos de los momentos más difíciles también. No sé si qué dificultad estés pasando en tu vida, pero también te puedo decir que en esa dificultad también puedes vivir gozoso, porque el Señor te va a ir dando las fuerzas, el Señor te va a ir dando ánimo. Hoy día usted ha venido a esta iglesia, tal vez está contento, está sentadito bien. Un día alguien le va a poner mala cara, un día alguien le va a hablar, un día alguien le va a chismear. Entonces el servicio del apóstol Pablo nos acaba de enseñar de que hay que aprender a servir con gozo en medio de la circunstancia, en medio del dolor hay que saber confiar en Dios. Y sobre todo, hay que saber también darnos cuenta de que Pablo y Timoteo se debían a una iglesia donde que estaba con, por eso dice a los obispos y los diáconos que están entre la iglesia.
Y Pablo, tomando el ejemplo, les dice a los obispos y a los diáconos, que eran los pastores, dice, a vosotros también que estás entre la iglesia. El apóstol le está diciendo a los pastores, recuerden algo, ustedes no están sobre encima de la iglesia. Ustedes están entre medio de la iglesia. Lo primero que comienza a decir el apóstol, como siervo de Jesucristo y de Timoteo, les dice a los pastores de la iglesia de Filipo, una cosa les quiero decir, que ustedes también deben seguir nuestro ejemplo, y ustedes no son dueños de la iglesia, no son autoridad de la iglesia, ustedes son solo hombres servidores de la iglesia. Amados hermanos, estas tres características vamos a ver en la carta de los Filipenses, y queremos que ustedes lo apliquen, y más adelante iremos desarrollando todo la enseñanza de Filipenses, pero sí recordarles las tres cosas que un verdadero siervo alegre, gozoso hace en su vida. Primero, es una persona humilde, que siempre busca cosas, no busca el primer lugar, no busca que le aplaudan, siempre está sirviendo aún mucho más. ¿Quién sabe? Aquí hay una persona que sirve más de lo que yo predico y nadie lo sabe. Ayuda, comparte. Es una persona humilde que trata de servir a Dios sin ser vistos por los demás. Se han visto ahora como la gente ayuda bastante grabando, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? Y bueno, yo estaba analizando, ¿qué pasaría si toda esa gente que ayuda a la gente no grabar? Bueno, sí necesitan grabar para que entre dinero y poder ayudar a otra persona. Por supuesto, sería una locura, ¿no? Porque gracias a lo que graban, tienen dinero y pueden seguir grabando, que eso es muy bien. Pero aún así, em, a veces es muy espampanante hacer ciertas cosas. Y creo que nos estamos volviendo en una cultura de que todo tiene que ser demostrado, de que todo tiene que ser visto. Y el apóstol Pablo, como Timoteo, nos han enseñado esta mañana de que los verdaderos siervos de Dios son humildes, no necesitan mostrar nada. A veces la gente me sabe decir, anda, dile, pero dile. Y digo, no, no necesito mostrar nada. Yo sé quién soy, sé lo que hago, sé lo que pienso, Dios conoce mi vida. Y si alguien cree algo malo de mí, pues no puedo hacer nada. Necesitamos nosotros mismos confiar en lo que estamos haciendo. Tú eres una mujer, la gente dirá, ah, ella es tal, esa es tal, esa es tal. Tú eres una persona humilde, una persona que sirve a Jesucristo. No necesitas que salgas en eco masónico, ¿no? Como la mujer del mes. Que tus hijos te digan gracias, mamá, gracias, papá. Que tu hermano, que tu amigo te diga gracias por ayudarme. Suficiente, mi querido hermano. La humildad en el servicio es la grandeza. Segundo, tenemos que ver que uno tiene que aprender a servir, no porque te lo digan, no porque te lo insistan, sino uno tiene que aprender a servir por gratitud, por agradecimiento a Dios, a la congregación. Y tercero, uno tiene que aprender a servir con gozo en medio de las dificultades. Si quieres ser cabeza de hogar, tendrás que ser el menos de todo, dijo Jesús. Si quieres ser el más grande, tendrás que ser el servidor de todos. Solo de esa forma vas a conseguir gozo, porque el apóstol Pablo en toda la carta entendió una sola cosa. El gozo solo se puede encontrar en el servicio a Jesucristo. No hay forma de encontrar gozo fuera de Jesús. Les voy a repetir, es imposible encontrar gozo y deleite en la vida fuera del servicio a Cristo. Eso se resume en la carta a los Filipenses.